Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es jueves 3 de agosto y hoy vamos a iniciar una nueva homilía del 16 de marzo de 1980. Solo nos queda una en catedral el 23 de marzo y la homilía del 24 de marzo, que es difícil entender, difícil de escuchar porque la calidad de la grabación es baja. Vamos a tratar de compartir esa del 24 de marzo también. Pero en esta homilía, que es el cuarto domingo de la cuaresma, cuarto domingo, Monseñor solo alcanzó a vivir el quinto domingo de cuaresma, el 23 de marzo. No le dieron permiso de vivir la Semana Santa. Pero en esta homilía del 16 de marzo hay enormes contenidos sobre la situación social. El primer segmento, la primera parte de esta homilía, Monseñor se nos va a presentar precisamente como un pastor, como un sacerdote, como un arzobispo, como si le pudiéramos quitar el resto de propiedades que Monseñor tenía, como el ser un buen periodista, como el ser un buen mensajero, etc. Hoy, Monseñor, en este segmento, se nos presenta como un auténtico pastor, que lamenta cómo está el país. Nos odiamos a muerte y expresa esa situación, Monseñor, así lo interpreta él. Nos hemos polarizado. O sea, yo puedo pensar que Monseñor en un momento, esto porque él no es de la teología de la liberación, pudo llegar a pensar, Monseñor no lo dice lógicamente, nos estamos convirtiendo en animales. Necesitamos volver a ser persona. He escogido una frase para hoy, precisamente donde Monseñor quiere dejar libre a la iglesia y a él mismo de las acusaciones que le hacen. Yo les invito, hermanos, como pastor, a que escuchen mis palabras como un eco imperfecto, tosco, pero no se fijen en el instrumento. Fíjense en el que lo manda a decir, el amor infinito de Dios. Conviértanse, reconcíliense, ámense, hagan un pueblo de bautizados, una familia de hijos de Dios. Quienes creen que mi predicación es política, que provoca la violencia como si yo fuera el causante de todos los males de la República, olvidan que la palabra de la Iglesia no está inventando los males que ya existen en el mundo, sino iluminándolos. La luz ilumina lo que existe, no lo crea. El gran mal ya existe y la palabra de Dios quiere deshacer esos males y los señala como una denuncia necesaria para que los hombres vuelvan a los buenos caminos. Hasta aquí la frase. No me echen la culpa a mí, yo no lo estoy inventando, esos males no los estoy inventando yo. Los males ya están. La iglesia, por ser la iglesia de Jesús, solo ilumina, solo lanza su luz y dice, ve, ahí hay una injusticia, ve, allá hay un hombre muy bueno, muy santo, ve, aquí hay un gobierno que está. Esta es la luz, así es la voz de la iglesia. Una voz que Monseñor Romero la hace suya como iglesia y la hace suya también como arzobispo. No me culpen a mí, yo no tengo la culpa, yo solo estoy iluminando esa realidad. Oigamos a Monseñor. De resurrección. No olvidemos que estamos preparándonos pues para celebrar el misterio central de nuestra fe, el misterio pascual, nuestra redención, la muerte y la resurrección de Jesucristo, no como un hecho histórico, sino como algo vivencial, algo que nos toca a nosotros. Cristo va a morir y va a resucitar, vive y muere continuamente en ese dinamismo que es la redención que todos los hombres necesitamos.
Por eso cada año la Cuaresma es como una primavera de la Iglesia y la Pascua debe significar la floración de virtudes y de santidad en el pueblo cristiano. Los elementos que se nos recomienda inculcar mucho durante esta temporada son el bautismo y la penitencia. Gracias a Dios todos somos un pueblo de bautizados, pero aunque no nos vamos a bautizar, preparémonos para renovar la dignidad altísima del bautismo que nos configura con la muerte y la resurrección de Cristo. El sábado santo en la noche vamos a renovar todos junto a la tumba de Cristo ya vacía, que hemos muerto con Él y que con Él queremos vivir la resurrección, la vida eterna. Y el otro elemento, el de la reconciliación, el de la penitencia, es tan importante porque no hemos usado bien de nuestra dignidad, de nuestra libertad, y hemos preferido las cosas malsanas a los bienes que Dios nos daba en su redención. Y la Cuaresma es para reflexionar en los verdaderos bienes a los que tenemos que convertirnos otra vez. Y de parte de Dios, como el padre del hijo pródigo que se acaba dando a los hijos que retornan. Y cuando ese anhelo de Dios por salvarnos se encuentra con la miseria del hombre que se arrepiente, se da entonces el gran abrazo que se llama la reconciliación y que es el tema de las lecturas de este domingo, para hacernos un llamado a la reconciliación. Yo pienso, hermanos, qué providencial este mensaje de Cuaresma en su llamamiento a la conversión y sobre todo en su llamamiento de reconciliación en un ambiente verdaderamente necesitado como nunca de reconciliación. Hay mucha violencia, hay mucho odio, hay mucho egoísmo. Cada uno cree tener la verdad y echarle la culpa de los males al otro. Nos hemos polarizado. La palabra ya corre corrientemente como una realidad que se vive sin darnos cuenta. Cada uno de nosotros está polarizado, se ha puesto en un polo de ideas intransigentes, incapaces de reconciliación. Odiamos a muerte. No es ese el ambiente que Dios quiere. Es un ambiente necesitado como nunca del gran cariño de Dios, de la gran reconciliación. Yo les invito, hermanos, como pastor, a que escuchen mis palabras como un eco imperfecto, tosco, pero no se fijen en el instrumento, fíjense en el que lo manda a decir, el amor infinito de Dios. Conviértanse, reconcíliense, ámense, hagan un pueblo de bautizados, una familia de hijos de Dios. Quienes creen que mi predicación es política, que provoca a la violencia, como si yo fuera el causante de todos los males en la República, olvidan que la palabra de la Iglesia no está inventando los males que ya existen en el mundo, sino iluminándolos. La luz ilumina lo que existe, no lo crea. El gran mal ya existe y la palabra de Dios quiere deshacer esos males y lo señala como una denuncia necesaria para que los hombres vuelvan a los buenos caminos. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Lo que vamos a leer ahora en el libro del Éxodo
Es algo que a veces cuesta entender. Yo no juzgo a quien no lo entienda, lo lamento, sí, cuando no comprendemos eso que vamos a estudiar hoy en el libro del Éxodo. ¿Cómo se manifiesta la presencia de Dios con el pueblo? Esto muchas veces, después de 2000 años de Jesús y de 1250 años después de Moisés, o sea, 3250 años, todavía no logramos comprender. Éxodo 40, del 16 al 38, dice lo siguiente: en aquellos días, Moisés hizo todo ajustándose a lo que el Señor le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las bases, puso los tablones con sus trancas y plantó las columnas. Montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda, como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Colocó el documento de la alianza en el arca, sujetó al arca los varales y la cubrió con la placa. Después la metió en el santuario y colocó la cortina de modo que tapara el arca de la alianza como el Señor se lo había ordenado a Moisés. Entonces la nube cubrió la tienda del encuentro y la gloria del Señor llenó el santuario. Moisés no pudo entrar en la tienda del encuentro porque la nube se había posado sobre ella y la gloria del Señor llenaba el santuario. Cuando la nube se alzaba del santuario, los israelitas levantaban el campamento en todas las etapas. Pero cuando la nube no se alzaba, los israelitas esperaban hasta que se alzara. De día, la nube del Señor se posaba sobre el santuario, y de noche el fuego en todas sus etapas a la vista de toda la casa de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como estamos en el origen, en el surgimiento, el nacimiento del pueblo de Dios llamado Israel, se está fundando el pueblo de Dios. Eran tribus. Al salir de Egipto, esas tribus se convierten en pueblo y Dios hace un pacto con ellos para que sean el pueblo de Dios y Dios sea el Dios de ese pueblo. Hoy estamos en una etapa que, le repito, esto no siempre se comprende. Después de 3250 años, no es fácil que se comprenda. Es saber que Dios nos acompaña como pueblo. En el Evangelio de Juan, en el prólogo, hay una frase hermosa que dice precisamente esto que estamos hablando hoy. Dios puso su tienda entre nosotros. Dios acampó en medio de nosotros. Dios puso su casa en medio de nosotros. Esta figura del acompañamiento de Dios, 3250 años, y no se comprende. Muchas veces todavía pensamos en aquel Dios que está hasta allá en los cielos. Y que yo elevo una oración, entonces Dios, esperando en Dios que Él me escuche. Y esta figura del acompañamiento de Dios después de la venida de Jesús es muy simple. Repito, 3250 años y esto no se comprende. Vino Jesús hace 2000 años y nos mostró a un Dios muy cercano. No que se manifiesta con la neblina, con la Shekinah que hablamos estos días. No.
vino Jesús en persona, el Hijo de Dios en persona, y trajo su ley. Y con esa ley tenemos suficiente para que tengamos un mundo bonito, precioso, hermoso. Y todavía más, Jesús se quiso quedar como acompañante de su pueblo, se quiso quedar en la persona de los pobres. Cada vez que hagan algo a uno de estos, los más pequeños, a mí me lo hacen. Pero ver a Dios en nuestra historia, en nuestra realidad, no es fácil. Muchos y muchas preferimos tenerlo allá arriba, en el cielo. Mientras más lejos, mejor. Peor aún, cuando separamos, esto es religioso, esto es lo social. Que no se meta lo religioso en lo social. Como si Dios no fuera dueño de lo social. Como si Dios no fuera dueño de la política. Como si Dios no fuera dueño de la economía. No. Dios no está allá en las alturas, en la lejanía. Dios está en medio de nosotros. La experiencia de Moisés en una tienda con el arca de la alianza, cuando usted oiga la palabra tabernáculo, piense, imagínese en algo así, en una caja en donde están las tablas de la ley, en donde están restos del maná, donde está la vara de Aarón, y está rodeada por 4 querubines, 4 ángeles, y tiene 4 soportes para alzarla en hombros. Imagínese cuando hable usted del tabernáculo. Ahí, en ese tabernáculo, en esa arca de la alianza, ahí está Dios. La señal es cuando llega toda la neblina. Cuando se levanta la neblina, Dios no está ahí. Esa es la experiencia de Moisés. Hoy nosotros, usted y yo, no necesitamos la neblina para entender que ahí viene Dios. No. Necesitamos ver a Dios en los pobres. Ahí sí, en el necesitado. Acuérdese la definición que dimos hace unos meses sobre prójimo. Prójimo no es el que vive al lado mío o el que vive enfrente mío. Si yo vivo en una residencial, esos no son mi prójimo. Porque la palabra prójimo no es próximo. Prójimo bíblicamente es el que me necesita. Si usted es médico, el paciente es el que lo necesita. Si usted es chofer de buses, los pasajeros que van ahí son los que lo necesitan. Esos son sus prójimos, cuídelos. Si yo soy vendedor de plátanos en el mercado, mis clientes son mi prójimo. Cuido a los clientes. Si yo tengo un restaurante, mis clientes, los que llegan a comer, son los que me necesitan. Y si hay un desempleado, y si hay un enfermo, y si hay un moribundo, o si hay un pecador, ellos me necesitan. Yo debo estar ahí, porque ahí se quiso quedar Dios. Desde ahí nos acompaña Dios. ¿Verdad que es difícil llegar a este tema, verdad? Preferimos tener a un Dios lejano allá, acordarme de Él de vez en cuando, echar una limosna para que Dios me mire. Esa es la figura de hace 3250 años. Mateo 13, 47 al 53 dice lo siguiente: En aquel tiempo dijo Jesús a la gente: El reino de los cielos se parece también a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan y reúnen los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá al final del tiempo. Saldrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno encendido. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. ¿Entienden bien todo esto? Ellos le contestaron: sí. Él les dijo: ya ven,
Un escriba que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Se nos acabó el capítulo 13 de Mateo. Es el tercer discurso de Jesús. Tercer discurso de 5. Falta el discurso a la comunidad y falta el discurso escatológico. Aquí termina Jesús el discurso de las parábolas, el número 3. Ya tuvimos el sermón de la montaña, ya tuvimos el capítulo 10, instrucción de los apóstoles, y hoy estamos terminando el capítulo 13 de estas parábolas. Hay que pensar que Jesús nos quiso dar enseñanzas en parábolas para que aquellos que lo escucharon y no tenían conciencia del reino de Dios, no lo entendieron. Dígase el Sanedrín antiguo, dígase los Sanedrines nuevos, la gente que está embotada de la cabeza, embotada del corazón, y no logran comprender el mensaje del reino de Dios. Los hay muchos, lástima, pero los poquitos, como esto les decía, no es cuestión de número, los poquitos que lo comprendemos, lo hacemos vida y luchamos por eso. El reino de los cielos se parece a una pesca. Los pescadores tiran la red, la arrastran a la orilla, en la orilla escogen, este sí, este no, el que no lo tiran. Así será en el último tiempo. Van a venir los ángeles y van a escoger este sí, este no. Los ángeles son los que tienen esa tarea. Nosotros, usted y yo, no tenemos esa tarea. Son ellos los que van a escoger, los que van a decidir, por órdenes de Dios. El reino de los cielos, predicado por Jesús en Mateo, o reino de Dios, predicado en los otros evangelios, es lo fundamental del mensaje de Jesús. ¿Quién lo entendió? Dichoso. ¿Quién no lo entendió? Qué pena, qué lástima. Usted y yo tenemos diversas experiencias. ¿En qué momento de nuestra vida y en la actualidad, en qué momento hemos servido lo que decía yo sobre el libro de Moisés, el Éxodo? Hemos servido a Dios a través de los pobres. Cuando venga el discurso escatológico, vamos a escuchar a Jesús en Mateo. En el final de los tiempos se sentará el rey y traerán a todos y los sentarán unos a la izquierda, otros a la derecha. Y les dirá a unos: vengan benditos de mi Padre. Y a los otros les dirá: malditos, vayan al fuego eterno preparado para ustedes. ¿De qué depende? Depende de si usted vio a Dios en la persona que le necesita. ¿Vio a Dios en un necesitado o no lo vio? De eso depende. No de cuántas veces fui a misa, no de cuánta limosna di, no de cuántos programas hice en canal YouTube. No. De cuando vi a un pobre, lo asistí, lo ayudé, lo acompañé. Vengan, benditos de mi Padre. Ah, no lo hice. Vete al fuego del infierno. Es mi decisión. Yo opto ver a Dios en el pobre, en la pobre, o me hago el loco y no hago absolutamente nada. Yo decido. Puede ser que el último día me escojan para el granero como el grano de trigo, para la cesta como el pescado que es bueno para comer, o me tiren como la cizaña, o me tiren como el pescado sapo, el pez sapo y todo lo demás que no sirve para comer.
Yo decido. Yo tengo en mis manos la decisión. Bendiciones para todos y para todas.